Aparte de eso, tiene que existir unas políticas de seguridad de la información en cualquier entidad pública o privada. Y si usted no lo hace, puede tener sanciones económicas hasta suspensión de actividades. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que utilizo Moodle o estoy ofreciendo el servicio de Moodle a una empresa, pues tengo que ofrecerle también todas las condiciones necesarias de seguridad de la información y de políticas de seguridad. Y no solamente lo dice la Ley de Protección de Datos. Ustedes saben que salió un nuevo Estatuto del Consumidor que tiene un capítulo especial de comercio electrónico y tiene tres constantes. Dice, mire, primero, usted tiene que ofrecerle seguridad al usuario. Es su responsabilidad de empresa ofrecerle seguridad al usuario. Y aparte, si tiene plataformas de pago, tiene que en cualquier momento reversar el pago y ofrecer las características de seguridad en esa plataforma de pago que tenga usted en su servicio en Internet. Por ejemplo, si yo ofrezco Moodle y quiero de pronto cobrarle algo al usuario y le estoy cobrando por Internet, pues tengo que tener políticas de seguridad de la información para cumplir lo que me dice el Estatuto del Consumidor y para cumplir lo que me dice la Ley de Protección de Datos Personales. Miren, este es el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011. Hay una gran cantidad de leyes. Nosotros tenemos leyes para todo y creo que ustedes tienen que saberlas aprovechar. Les doy una píldora, por ejemplo. Ahorita salió una ley 1437 del 2011 que le exige a todas las entidades del Estado tener sede electrónica. La ley 1437 del 2011. Eso con Moodle tiene toda la relación, porque las entidades del Estado van a tener su sede electrónica y pueden ofrecer servicios utilizando herramientas como Moodle. Es una ley que empezó a regir ahorita el 2 de julio. Miren la constante de todas estas leyes. Protección de la información. El Estatuto del Consumidor está diciendo se debe garantizar la protección de la información personal del consumidor y le está dando herramientas al usuario. Imagínense, por ejemplo, ustedes un usuario de una universidad o un usuario de una compañía y le diga a ustedes, mire, lo que pasa es que me di cuenta que la información que yo le di a usted para la plataforma está siendo utilizada en tal sitio. Ya lógicamente las sanciones penales, civiles que eso implica. Entonces, como estas normas están dando una gran cantidad de características a ustedes que trabajan en la nube o trabajan en Internet y con herramientas tecnológicas todos los días. Aparte de eso, le está diciendo, mire, en cualquier momento puede regresar el pago por medios electrónicos. Y en todo momento tiene que usted tener la información fidedigna, suficientemente clara y actualizada respecto a los productos que usted ofrezca. Esto es el Estatuto del Consumidor. Nuevas leyes, obligaciones para ustedes. Y miren también como la nueva norma de protección de datos, básicamente, y que fue aprobada por la Corte en esta sentencia del 6 de octubre, pone a Colombia en un contexto internacional de la protección de datos. Uno de los temas para que no se quería firmar el Tratado de Libre Comercio con Europa era eso. Decía, a Colombia le falta una norma fuerte en protección de datos, y ya la tenemos, falta que la firme el presidente Santos. ¿Cómo le da unas obligaciones a todo tipo de empresas, privadas y públicas? ¿Cómo se debe registrar a partir de unos 6 meses, le pongo máximo un año, esas políticas en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Delegatura de Protección de Datos? Y cómo es una obligación también tener en todos los servicios que usted ofrezca en la nube unos términos claros y unas condiciones jurídicas que le sirvan al usuario. Y aparte de eso, lo más importante que dice esta nueva ley de datos, que es que está en el artículo 9, siempre que a usted le recojan de aquí en adelante su información para una base de datos, tiene que existir una autorización del titular. Pero lo que pasa es que yo le llamé a usted y usted me dijo, mire, es que yo le firmé tal encuesta. Es que usted me iba a aceptar por tal medio electrónico, porque se la pueden pedir. Es un principio fundamental y es algo que muchos dirán, oiga, porque ahora para el tema de base de datos nos van a pedir ahora la autorización, pero es un control de la seguridad de la información, porque como les decía a ustedes al principio de esta charla, la información se ha vuelto para cosas buenas, pero también para cosas malas. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Aparte de eso, la nueva ley de datos prohíbe la transferencia internacional de datos. Es que usted está en el país, en Brasil, y yo tengo un servicio ya en Perú, entonces estamos en la base de datos, ¿no? La nueva norma, lógicamente es un tema probatorio, pruébeme que usted me cedió la base de datos, ¿no? Pero ya la norma lo prohíbe. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta este tipo de normas.
porque miren cómo afectan su negocio, miren cómo afecta lo que ustedes ofrecen. No solamente el tema tecnológico, y lo digo como abogado, y algo que me ha pasado como en la revista Entra, cuando siempre escribimos las columnas, muchas veces los ingenieros nos dicen, oye, yo no tenía ni idea que existía esa norma. Y acuérdense que en Colombia el desconocimiento de la ley no lo exime una responsabilidad, y eso es una realidad. Lo ponen en la sección de los bancos en el sentido que, y de salud, porque ellos tienen que tener la protección del titular, y realmente es una sección que tiene también este tipo de protección que está en la ley 276 de 2008, pero siempre y cuando tenga autorización del titular, lo ponen en la sección. Cerrando un poco este capítulo de cloud computing, miren cómo todos los contratos que hacemos en la nube, como les mostraba a ustedes en Google, son contratos de adhesión muchas veces, ¿no? Solamente podemos discutir las partes cuando son contratos que de cierta manera económicamente pues las empresas pueden o quieren negociar, y luego lo hemos hecho aquí en Colombia, ¿no? Porque muchas veces los contratos son estándares. Usted, por ejemplo, con Google Docs, usted no va a decirle, no, yo no estoy de acuerdo con esta cláusula, o no lo utiliza. Son contratos de adhesión como tal. Cada día las empresas, no me extraña que en unos 5 o 6 años saquen Google certificación 27001, como ya lo hace Google, por ejemplo, porque ya es una realidad también este tipo de certificaciones. Ya hay organismos como por ejemplo la Cloud Security Alliance que está dando certificaciones para servicios de internet y en la nube. Entonces es importante tenerlo en cuenta. El manejo de datos personales, ya les queda claro a ustedes que es importante en Colombia, no solamente culturalmente, sino jurídicamente, que de pronto ustedes no se vean en una sanción, en una denuncia penal por violación de datos personales, tener políticas de seguridad, tener los contratos que sean acordes. A mí algo que muchas veces le digo a los ingenieros es que tomamos los formatos de internet y todos los proyectos son distintos. No es lo mismo de pronto montar un modelo en una universidad que montarlo para 15 usuarios. Entonces hay que saber también cómo manejamos esa información. Incidentes de la información, qué pasa con la información, qué puedo hacer cuando tengo un incidente, cómo tengo una prueba del incidente, lo que les decía a ustedes, de quién es la información. Eso se lo he aprendido mucho con Metavira, que no lo veo por acá. ¿Qué pasa si no pago? ¿Qué pasa si de pronto me atrasé en la cuota? No hablemos de nube, hablemos de cualquier servicio en la nube. De pronto yo soy una empresa y me atrasé 3 meses del pago. ¿Será que me pueden negar el acceso a la información? Y son varios temas que hay que mirar. Otro tema importante, ya para ir cerrando, es el tema de la intimidad de los derechos de autor y los servicios de internet. Estoy seguro de ustedes que han escuchado las leyes. Levanten la mano los que escucharon hablar de leyes sobre derechos de autor. Y es algo que no es realidad. ¿Qué pasa en el mundo hoy en día? Pues ustedes se dan cuenta con todo lo que ha pasado con portales como Cuevana, Series Yankees, Megabloa, por ejemplo. Pues la industria del entretenimiento está empezando a crear leyes muy fuertes para atacar la piratería. Lógicamente estamos en contra de eso porque creo que no es la solución para ese tipo de cosas. Entonces en España se aprobó la ley CINDE, en Francia la ley Hadopi. Es una presión que tenemos de los medios para sacar ese tipo de leyes. Aquí en Colombia pues la ley Eras 1, que era muy fuerte, se archivó el año pasado. Luego salió una ley del Tratado Libre de Comercio y le metieron un bichito ahí que muchos dicen que es ley Eras 2. Pero es importante tener en cuenta que en todo lo que manejemos en internet hay que tener en cuenta los derechos de autor, saber a quién pertenece una imagen, saber si la podemos utilizar, saber si de pronto vamos a tener un blog y no citamos la fuente. Miren cómo en Colombia hay casas de tecnología que están buscando en distintas partes. Mire, es que esta imagen es protegida, esta imagen tiene derecho de autor. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso, ¿no? No se les olvide lo que es fundamental es siempre que ustedes tomen imágenes de afuera, citar la fuente o citar el link o un artículo. Así se publica en Google libremente, muchas veces está la fuente de salud, porque no significa que porque esté en Google no tiene derecho de autor, que puede tener derecho de autor. Y esto ha generado pues un gran movimiento. Anonymous han empezado a atacar la red aquí en Colombia, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo la ley Lleras, el 4 de mayo pasado se tumbó la página del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo bueno? Esa ley Lleras 1 se archivó, que le da una competencia porque en varios países del mundo lo que se quiere hacer es que se le quiere
crear una responsabilidad al ICP, al proveedor de servicios de Internet, Telmex, CTV, yo no sé cómo se llamen, para que controle lo que hace el usuario y pueda tener un control si va a material protegido con derechos de autor, si no lo hace, y está pasando en muchos países. Aquí en Colombia se presentó por Vargas Lleras, en primer momento la ley Lleras 1, que le hace responsabilidad un poco al ICP, que es una crítica importante, como así que usted va a empezar a darle una responsabilidad poco a poco a ETV, a Telmex, para que empiece a mirar lo que hace Germán en Internet. Antes, lo que a la actualidad lo que hacen es solamente mirar la IP, y no les interesa si bajan una canción o no la bajan. Lógicamente hay temas como pornografía infantil que es distinto, pero se archivó esa ley, y el año pasado pues esa ley básicamente lo que les daba era una responsabilidad del ICP, una responsabilidad civil administrativa a los proveedores de servicio de Internet, se podía interceptar datos de cierta manera, el juez entraba pero hasta una segunda instancia. Esa ley se archivó y luego vino este año una ley 1520 del 2012, que fue prácticamente la firmaron los congresistas en dos semanas y aprobada a las 12 de la noche con pupitrazo, que cambió los derechos de autor en Colombia. Primero, pues aumentó la protección de los derechos de autor en Colombia el tiempo a 80 años. Aparte de eso, no es igual a la ley Lleras el tema de derechos de autor, pero tiene algunos artículos que han sido muy controvertidos. Entre ellos un artículo 13 que dice: no se permite en Colombia la retransmisión de señales de televisión por Internet. Ahí la pregunta del millón: ¿qué son señales de televisión? ¿Será que yo no puedo retransmitir por mi Facebook los Olímpicos o un programa? Tiene como también tipo de leyes cuando son discutidas pueden generar muchas dudas. ¿Qué pasa con ese artículo? Ya fue demandado ante la corte, no significa que la gente salga a la cárcel, porque una cosa de los derechos de autor que hay que tener en cuenta no es lo mismo que yo descargue una canción para uso personal a que la venda en un semáforo. Entonces, el fin de lucro es fundamental en los derechos de autor, eso es muy importante. Pero miren ese tipo de artículos cómo empieza a generar las políticas de seguridad. Entonces, como una universidad, con ese tipo de artículos ya tiene que tener claro una política de seguridad para una retransmisión de contenido. Entonces, todas las normas llevan al mismo camino: la protección de la información y lo importante de este derecho informático en el uso de tecnología. Pues, y eso es lo que les quería comentar a ustedes, básicamente. Ahí está mi Twitter, mi correo electrónico. Tienda Cloud es un servicio que también está en un proyecto que hemos impulsando, y está mi Twitter para cualquier duda. Lo fundamental en todo esto, señores, y es que la tecnología, los distintos servicios que nos ofrecen en la nube son importantes y tienen un aspecto tecnológico cultural muy importante, pero no podemos desconocer las leyes en esto. Tenemos que proteger la información. Ya sabemos que hay unas normas aquí en Colombia de protección de datos personales, entonces tenemos que ofrecerle al cliente, al usuario, la protección fundamental de los datos. Y miren cómo en Colombia la protección de la información y todo lo que tiene que ver con el Internet hoy en día está regulado. Entonces ya no es como hace unos años que lo hacíamos, no lo hacíamos, hoy nos toca hacerlo por una obligación legal. Y esto es fundamental, y creo que lo importante de esto es prevenirse ustedes en los distintos servicios que ustedes ofrezcan en Internet, en la nube, y que tengan en cuenta que no solamente es ofrecer la plataforma tecnológica, sino también ofrecerle al cliente de manera legal las condiciones para que su servicio sea adecuado. Pues muchísimas gracias y estoy haciendo cualquier pregunta. Bueno, la reflexión que se hace acá, estábamos hablando precisamente con el colega. Sí, es importante que existan leyes para, yo diría tanto no para restringir, sino para organizar el uso. ¿Sí? Pienso que ese debería ser, o debe ser el espíritu de la ley. Pero más allá de eso, hay muchas cosas que se ponen en, o que empiezan a generar problemas, ¿no? Primero, esto también va restringiendo. Cuando nosotros estamos promoviendo dentro del Moodle el uso constante, permanente
del recurso, crear ambientes para no solamente para el aprendizaje, sino también para la interacción. Y cuando uno ve todas estas restricciones dice, bueno, pero ¿qué me espera a mí cuando yo me meto en un entorno virtual a interactuar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Con una paranoia de que algo pueda pasar. Yo empiezo por ahí. Lo otro, también le decía a David, esta fea costumbre que tiene, sobre todo pues en Estados Unidos, de ponerle patentes a todo para empezar a cobrar por todo, ¿sí? Entonces, también el temor, yo hablaba ayer de usar las imágenes, uno siempre utiliza las imágenes con fines formativos, pero imagínense ustedes todo el tiempo, y claro, eso es la ley, infortunadamente la ley, aunque dura, es la ley, ¿sí? Pero todo el tiempo pongo una foto y la referencia, que eso empieza a generar ruido dentro de la disposición gráfica de una plataforma o de un curso, ¿no? Que pongo un icono de una persona para representar, no sé, una idea, inmediatamente abajo empiezo, tomado de y entonces digo yo, para todo ese ruido, mejor me evito el uso de la imagen, es decir, más bien aquí se de reflexión, ¿no? Cómo poder orientar el uso de todos estos recursos que hoy en día están empezando a verse con la necesidad de poner la patente porque resulta que no podemos usarlo libremente, o sea, ¿qué tan libre es el recurso? ¿No? Y hay un asunto del Creative Commons también que es digamos que eso es todo lo que se use ahí con esa especificación, pues no sé, tiene otro manejo. Y esta reflexión, a mí me parece, este tema me gustó muchísimo porque da muchas luces. Infortunadamente también genera ciertas prevenciones, pero es necesario, ¿no? Yo pienso que hago esa reflexión por ahí, pero eso no significa que nosotros tenemos que arredrarnos pues para el uso de la tecnología, mucho menos de Moodle, que es muy versátil. Es más bien, de pronto, buscar nuevos mecanismos de información, ¿verdad? Nuevos espacios de compartir ese conocimiento para no llegar digamos, a cometer ese tipo de delitos que hoy en día están como muy en boga, ¿no? Es eso. Acá por el tiempo, los 45 minutos, escúchame, realmente no alcanza a decir muchas cosas. Esa ley 1520, por ejemplo, dice algo y es que permite unas excepciones para el tema de educación. Y es bueno que ustedes lo miren en el artículo 14. En el artículo 14 ustedes lo pueden mirar. Existen unas excepciones para el tema de formación, el tema de derechos de autor. Aparte mencionaste algo importante, mire, yo sé que ya muchas universidades, instituciones universitarias están utilizando el tema de Creative. El tema de Creative Commons, uno ya lo puede empezar a utilizar con licencia abierta y código abierto. Y algo que es fundamental, y yo creo que yo soy muy tecnológico en esto, muchas veces creo que me he convertido hasta más tecnológico que abogado, no significa que uno no pueda utilizar la tecnología, sino que hay que tener unas precauciones para eso. Y tomar, si hay unas políticas de seguridad en el portal, donde yo pongo el seminario y me pongo, mire, voy a poner un momentico del lado del cliente y me pongo un momento del lado también como empresa. ¿Qué tengo que ofrecerle yo como empresa? ¿Qué tiene que usted ofrecerle como cliente o como usuario? Entonces, empezar a equilibrar esas dos partes. Que usted tiene que ofrecer la protección de datos personales, entonces mire, yo le voy a ofrecer a usted este nivel de seguridad. Que yo le voy a dar unas imágenes, entonces ¿cómo van a ser las imágenes que le entrego para que publique en internet? Que eso lo vi una vez en una universidad aquí en Colombia, el mismo nombre, vi que le entregaba al portal unas imágenes y las subía en internet y no se tenía en cuenta los derechos de autor. Lógicamente, pues ahí ¿quién será el culpable? El que la entrega, el que las publica, el que las maneja. Lógicamente, si no está claro en un contrato, si no está claro en un documentico, no estoy hablando que nos llenemos de contratos ni que nos llenemos de documentos, no, eso solamente las políticas son algo de 1 o 2 páginas, algo muy concreto para prevenir y para, de cierta manera, algo que me decía una persona una vez de una empresa un desarrollador aquí en Colombia que desarrolla Moodle, me decía, lo bueno de todo eso es que Moodle no solo nos permite jugar tecnológicamente, sino también nos permite crear una gran cantidad de ambientes para los usuarios, para que ellos mismos también estén protegidos. Y eso es importante, ¿no? Entonces creo que lo importante es la prevención con ese tema jurídico.